Buen día, mi nombre es Gabriel de la Rosa Contreras, mi matrícula es 69525, soy de la Universidad Ciudadana, la materia es Métodos de la Investigación, mi tutora es Valeria Carolina García Armendáriz y yo voy a hablar sobre pues, lo que hemos visto todos los capítulos a lo largo de la primera parte antes de lo que es el previo al examen parcial, que son método cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Ah? Pues el capítulo 2, origen y el proyecto de investigación. Las ideas del primer acercamiento a la realidad que abre a la investigación. Para generar estas ideas podemos encontrar una gran variedad de fuerzas, tales como la experiencia individual, material, escrito en libros y revistas, periódicos y tesis, teorías de descubrimientos, productos de investigación, conversiones personales, observaciones de hechos y creencias e incluso presentimientos de las fuentes que originan las ideas y relacionan con la calidad de estas. Una idea que puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y muchas otras formas de asociación. Al observar campañas para servidores públicos, leer una revista, divulgación y estudiar en cada una y ver la televisión y asistir al cine. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizar cuidadosamente porque sean transformar e implementar más precisamente la estructura. Cuando una persona desarrolla una de las investigaciones, debe familiarizarse con el campo del conocimiento donde se ubica una idea. Una vez que el poder de entrarse en un tema, necesariamente el estudio de investigación y trabajo, y conocer qué hechos que respetan al tema de que ayuda. Una estructura más formalmente la idea de investigación, seleccionar perspectiva, principalmente que deben abordar la idea de la investigación. Evidente que en cuanto a lo mejor que conozcan el tema del proceso afinar, la idea será más eficiente. Temas de investigación estructurada, formalizadas, temas que investiguen menos estructuradas y formalizadas sobre los cuales que han investigado, hechos, documentos escritos y otros materiales que reporten una investigación, conocimiento disperso o no ser accesibles, buscar las investigaciones no públicas y acudir a medios informales como expertos en el tema, profesores, amigos, etc. Temas poco investigados y pocos estructurados, temas no investigados, criterios también para generar ideas. Las buenas ideas intrigen, alientan y excitan a la investigación de una manera personal. Una idea importante resulta atractiva. Y del capítulo 3, pues una vez que se ha concedido la idea de investigación y el científico estudiar el experto social, han profundizado el tema de cuestión, acudiendo a la bibliografía básica, así como consultando a otros investigadores y el fuente diversas se encuentran en condiciones de plantear el problema de la investigación. Plantear el problema no es sino afinar una estructura más formalmente la idea de investigación. Esto depende de varias cosas, estar seguros de los que se van a investigar, conocer ampliamente los antecedentes y literatura respecto a esta investigación y debe de ser capaz no solo conceptuar el problema, sino también verbalizarlo de forma clara y precisa accesible. Los criterios para plantear el problema. Según Carlinger, 1975, en estos son los criterios para plantear adecuadamente el problema de la investigación. 1. El problema debe de expresar en relación entre dos o más variables. 2. El problema debe de estar formado claramente y sin ambigüedad, como pregunta los ejemplos que condicionan la probabilidad, la relación a ella. 3. Planteamiento que indica la posibilidad de la prueba empírica y la ciencia que trabaja en aspectos observables y medibles en la realidad. Los elementos que deben contener este problema de investigación es el objetivo que persigue. Debe de ser también la justificación del estudio, para cuál es importante determinar y evaluar y analizar. También durante la investigación puede surgir objetivos adicionales, por lo que debe modificar y también tomen la investigación. Las preguntas de investigación
convenientes planteadas a través de una variable, preguntar un problema que, como se debe estudiar en forma de preguntas, tienen ventajas de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión, según Christer en 1980, así lo mencionó. La pregunta o preguntas que deben asumir lo que habrá de ser investigación. Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el área, problemas, surgir actividades pertinentes para la investigación, según Herman Levin, 1979. Las preguntas que deben utilizar en los términos ambiguos ni estrictos. Generalmente las preguntas planteadas al inicio de nuestra investigación constituyen nuevas ideas innecesarias para precisar que alguien inicie de algún estudio. Criterios que deben establecer correctamente la investigación formulada por preguntas adaptadas, según Oxford 1950 y Miller 1970. Conveniencia, relevancia, aplicación práctica, valor teórico y unidad metodológica. En el capítulo 4 podemos decir que cuando se tiene planteado un problema en el estudio, es decir, que se poseen objetivos y preguntas de la investigación en cuanto a las demás se han evaluado su relevancia y factibilidad. En el siguiente paso es sustentar teóricamente el estudio en el que se denomina desarrollo de las perspectivas teóricas. Función perspectivas teóricas. Podemos mencionar 6. Primera, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo de llevarse a cabo el estudio. 3. Empatía horizontal del estudio y guía y de investigación para que se centre en sus problemas. 4. Conduce a establecimientos y de hipótesis y afirmaciones que más tarde ya habrán de someterse en prueba en realidad. 5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Según Juren Carmen en el 2000. 6. Provee el marco de referencia a interpretar los resultados del estudio. Capítulo 5. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? El alcance es muy importante, ya que el alcance es el estudio de que depende de la estrategia de investigación y el diseño del procedimiento, y en otros componentes del proceso serán distintos con el alcance explorativo, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿En qué consiste el estudio en el alcance explorativo? Los estudios explorativos se realizan cuando el objetivo es examinar el tema y el problema de investigación poco estudiado, del cual tiene muchas dudas y no se han abordado antes. ¿En qué consiste el estudio descriptivo? Pues los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, los perfiles, los personajes, los grupos, las comunidades, el proceso, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete al análisis. ¿En qué consiste las correlacionales? Pues este estudio tiene como propósito la relación que existe entre dos o más conceptos, categóricas o variables, en un contexto particular. ¿En qué consiste el estudio explicativo? Pues bueno, son estructuras que los estudios o los demás alcances y de hecho explican los propósitos de estos, y además que se proporcionan un sentido de entendimiento en el fenómeno que hace referencia. Una misma investigación puede concluir de diferentes alcances. Deben recordar que una investigación se inicia como una exploratoria o descriptiva y después de llegue su correlación a una explicativa. ¿De qué depende la investigación que se inicie con explicatoria y descriptiva, correlacional o explicativa? Hay dos factores que influyen. Se inicie como explorativa, descriptiva o correlacional o explorativa. Inciso, voy a poner la primera, que es el conocimiento actual del tema de investigación que no revele la revisión a la literatura. B. ¿Qué perspectiva que investigue pretende dar a este estudio? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 4 alcances de estudio al mejor? Los 4 alcances del proceso de investigación cuantitativa son igualmente válidas e importantes, contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene el objetivo y razón de ser. ¿Qué ocurre con el planteamiento probable de definir alcances de estudios? Pues bueno,
El planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificar radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre cuando hemos definido alcances en nuestra investigación. Capítulo 6, que son las hipótesis. Son las investigaciones que podemos tener una, dos o varias hipótesis. En unos casos que tienen como investigar, establecer hipótesis desconocen y serían o no verdaderas. Dentro de la investigación científica, las hipótesis proporcionan tentativas acerca de la relación entre dos o más variables y apoyan el conocimiento de una organización o sistematizada. ¿Qué son las variables? Pues es una propiedad que puede variar o cuya variación es susceptible de medir las variables que adquieren, en este caso que suelen denominarse constructos o construcciones hipotéticas. ¿Cómo se relaciona la hipótesis, las preguntas y los objetivos de la investigación? La hipótesis propone tentativas, las respuestas, las preguntas, la investigación, la relación entre ambas y directas e imite la hipótesis relativa a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio. ¿De dónde surge la hipótesis? Del planteamiento del problema. Como recordamos, resuelve evaluar lo necesario replantar a raíz de la revisión de la literatura. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Pues debe tomarse en cuenta para la investigación científica reunir ciertos requisitos, como se puede someter a una prueba en un universo o contexto bien definido. 2 términos de hipótesis que tiene como ser comprensible, preciso y lo más concreto posible. 3. La relación entre variable y propuesta de una hipótesis debe ser clara y verosímil. 4. Los términos de hipótesis en la relación planteada entre ellos deben de poder ser observados y medidos o tener referente en la realidad. 5. La hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas. ¿Qué tipo de hipótesis hay? Pues bueno, podemos clasificar las hipótesis. Son 4. Hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Proporcionan tentativas acerca de la posibilidad relacionada de dos o más variables que cumplen un requisito mencionado y suele simbolizar. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son un sentido reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre varias o solamente sirven para refutar y negar la confirmación de la hipótesis negativa. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Como su nombre indica, son posibilidades alternativas en las que la hipótesis de investigación es nula y ofrecen otra descripción y o explicación distinta a las que proporciona este tipo de hipótesis, que son las hipótesis estadísticas. Es decir, la investigación traduce su hipótesis de 4 investigación de hipótesis nula. Se formula una hipótesis alternativa así en términos que se puede mencionar que corresponden a una clasificación, que son 3: de estimulación, de correlación, de diferencia de medidas. Investigación formuladas y explican las hipótesis de investigación, nulas, alternativas y estadísticas. No hay una regla universal, ni siquiera consenso entre los investigación respecto a uno. Se puede leer o el artículo de una revista científica que reporte la investigación, donde solo se establece la hipótesis de la investigación. Una investigación, ¿cuántas deben de formular? Pues bueno, algunas contienen una gran variedad de hipótesis porque su problema de investigación es complejo. Todos dependen del estudio que habrán de llevarse a cabo, la calidad de investigación, la relación con el número de hipótesis que contengan. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Se somete a pruebas a escrutinio y empírico para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo a que la investigación se observa. ¿Cuáles son las utilidades de las hipótesis? En primer lugar, y como ya se dijo, son las guías de una investigación. En segundo lugar, tiene una función descriptiva, explicativa,
según el caso. La tercera función es la aprobar teorías si se aportan evidencias a favor de una. 4. Una cuarta función es la de sugerir teorías. Pues bueno, espero que les haya gustado. No les digo hasta nunca, sino hasta luego.